Desde el Estadio Nuevo Colombino, el Recreativo de Huelva partirá en la mañana de este sábado a tierras manchegas para disputar el domingo a las 12:15 su partido contra la Roda, un rival que marcha en la última posición del campeonato liguero y que solo ha ganado un partido en su campo en toda la temporada. El Recreativo necesita los 3 puntos para sellar prácticamente la categoría y dar un golpe encima de la mesa para que la próxima temporada pueda estar en la división de bronce del fútbol español. Para esta cita, el técnico nubense Juan Manuel Pavón no podrá contar con el sancionado Rubén Mesa, que cumplirá su segundo de los 4 partidos de sanción que le cayeron por agredir a un futbolista del Mancha Real. Tampoco podrá estar Diego Altamirano, que sufre molestias en la planta del pie, y hasta última hora no se sabrá si Pape, el centrocampista senegalés, se curará de la gripe y pueda viajar a la Roda. El técnico Juan Manuel Pavón ha valorado en la mañana de este viernes la importancia de estos 3 puntos contra la Roda, porque significaría que descartar a un equipo por la permanencia y que el Recreativo diera un pasito más para conseguir ese objetivo. Toda la información del Recreativo, como siempre, en el Desmarque Huelva.